temática que venimos tratando durante esta semana. Tenemos a un invitado ya en el piso. Así es, precisamente tenemos el honor de recibir al doctor Alfredo Grau, un destacado investigador botánico con una profunda trayectoria en el estudio de los ecosistemas en la República Argentina, y su experiencia y dedicación sobre la flora nativa lo convierte en una voz autorizada en lo que venimos tratando el día de ayer, que tiene que ver con la conservación y la biodiversidad. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar en Impacto Sostenible TV. Doctor, queríamos preguntarle en primer lugar cómo se vincula históricamente las actividades productivas con la deforestación. Pues es interesante tener una perspectiva tucumana de cómo es esto. Tucumán es una provincia que tiene, así de memoria, unos 2.200.000 hectáreas, y tenemos un tercio que son bosques y selvas, un tercio que es alta montaña y desierto, y un tercio que es producción agrícola principalmente. Que en otra época toda esa zona de producción agrícola eran bosques y selvas, y probablemente los mejores, porque estaban en los suelos más productivos. Entonces los tucumanos, a lo largo de la historia, y ya antes de que llegaran los españoles, hemos ido transformando toda esa superficie plana en cosas con las cuales sobrevivimos, básicamente. Tenemos 300.000 hectáreas de caña, una cantidad similar de soja, maíz, 50.000 hectáreas de limón y unas par de decenas de miles de hectáreas de cultivos hortícolas, ¿no? Y realmente, si fuéramos extremistas y dijéramos no, tenemos que tener todo eso hecho bosque o selva, bueno, los tucumanos nos tenemos que ir a vivir a capital, Buenos Aires, ¿no? Entonces, es bueno poner en contexto esas situaciones cuando a veces desde políticas globales que son bien intencionadas dicen, bueno, no hay que deforestar o no hay que hacer esto. En este momento la Comunidad Económica Europea tiene una presión muy fuerte para impedir la deforestación en muchos lugares, incluyendo Argentina. Entonces no van a comprar productos que vengan de tierras recientemente deforestadas. Es entendible como política, pero bueno, también hay que ver que el desarrollo de los países ha sido en buena medida transformando ambientes y volviéndolos productivos. Y si queremos ser productivos, tener menos pobreza y cosas necesarias para la vida que queremos la mayor parte de nosotros, hay que tener esa perspectiva de un balance entre las distintas cosas, ¿no? Doctor, desde su experiencia, ¿qué especie de flora y fauna, sobre todo en el norte del país, han ido siendo más afectadas por la deforestación y cuáles tienen hoy mayor riesgo de extinción precisamente debido a la pérdida de su hábitat, como así también hoy lo que acontece con el cambio climático? Bueno, a ver, yo tengo una opinión que no necesariamente coincide con la de otros especialistas, pero a ver, en el noroeste argentino todavía no se ha extinguido ninguna especie de mamífero grande. Se dice que tal vez el oso de anteojos, que es un oso andino, que quizás existió en la República Argentina en algún momento, bueno, ya no está más, está en Bolivia, ahí en el departamento de Tarija, o sea, pasando el límite. Es el oso que dio origen a la mitología del cuco. El ucumar, u oso de anteojos, es el cuco. El cuco y la cuca que venían y se robaban humanos. Entonces, es un dicho que ya se ha perdido, va a venir el cuco y te va a llevar, pero quizás ustedes lo han escuchado alguna vez. Bueno, quizás esa especie se ha extinguido, pero todavía tenemos el jaguar, todavía tenemos el tapir, todavía tenemos la mayor parte de las especies que estaban cuando llegaron los españoles. Hubo una gran extinción cuando llegaron los primeros humanos. Ahí se extinguieron un montón de especies de mamíferos muy grandes. Caballos, elefantes, megaterios, quirquinchos gigantes. Pero después los sobrevivientes llegaron hasta la época de los españoles y excepto ese oso de anteojos, los otros están. El jaguar está restringido, las poblaciones son limitadas, está en riesgo. Ahora,
ahí la clave puede ser convivir con el jaguar. Y no es una cosa fácil. A ver, el jaguar se puede comer humanos sin ningún problema. Es distinto del puma. El puma tiene un comportamiento que hace que pueda convivir bastante bien con los humanos. No suele tener interacciones negativas tan serias. Y está volviendo el puma. Si uno va y habla a las montañas, la gente de Tafí, la gente que hace pastoreo ahí va a decir, sí, cada vez hay más pumas, porque lo que se ha extinguido era el leonero, que era el profesional que se dedicaba a cazar pumas con sus perros y veneno, y es una tradición que se ha perdido. Entonces los pumas felices. Y se comen el ganado de vez en cuando, naturalmente, ¿no? Entonces, uno podría decir que la situación en el noroeste argentino, con problemas indudablemente, es muy buena. Tenemos una red de áreas protegidas, nacionales, parques nacionales, tenemos áreas provinciales. El desafío es armonizar toda esa red de áreas protegidas y también darle un rol a los propietarios privados, a la gente que tiene agricultura en un sector de su propiedad, pero muchas veces tiene cientos o miles de hectáreas de bosque en la montaña al lado. Entonces, probablemente para tener un sistema funcional ideal tenemos que apuntar a eso, a que los productores privados entiendan su rol. Muchos ya lo han entendido y lo están practicando, de conservar su parte de naturaleza, y a veces lo hacen muy, muy bien. Por ahí creo que va el tema. ¿Qué rol cree que tiene la ciudadanía con respecto a esta protección? Bueno, yo creo que la gente tiene un rol en su opinión. Si la gente opina que algo merece ser conservado, el sistema estatal y el sistema político reacciona y al final actúa en ese sentido. Entonces, creo que ese es el rol de la sociedad. Educarse, entender cómo funcionan las cosas. A veces esa parte no es tan fácil porque, bueno, muchas veces ni siquiera los sistemas científicos entienden cómo funciona todo esto, ¿no? Si yo les dijera, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer para que los pumas, que a veces, según datos que tenemos, pasean por Yerbabuena o pasean por San Javier, no tengan interacciones negativas con los humanos? Y bueno, tal vez no es tan fácil, no es un ejercicio al cual estamos acostumbrados. O bueno, vamos a soltar tapires porque pensamos que tener tapires, una población de tapires, en ese sentido el doctor Pablo Juliá seguramente puede contar mucho mejor, pero bueno, y una parte de la sociedad reacciona diciendo, bueno, veo un tapir y lo cazo. Entonces, yo creo que está conocimiento, educación y entender cómo funcionan las cosas. Doctor, desde una perspectiva tucumana y de su experiencia, ¿cómo podemos prepararnos para justamente convivir con el cambio climático desde la biodiversidad, la conservación y todo lo que venimos hablando? Bueno, el cambio climático como que está en marcha, va a suceder. Siempre hubo cambios climáticos. A ver, uno piensa que en Tucumán llueve lo que llueve normalmente. En promedio unos 1000 milímetros por año. Si uno va a la historia pasada, 1916, 1936 y el 47, fueron años donde llovió casi 500 milímetros. Y eso sucedió antes de que se disparara el cambio climático que conocemos ahora. O sea que Tucumán puede ser muy seco, ya podía ser muy seco antes de que empiece el cambio climático. Entonces, no hace falta asustarnos por el cambio climático que viene. Podemos mirar hacia atrás y saber que podemos tener eventos donde llueva la mitad de lo normal y vamos a estar en un problema serio, ¿no? Entonces, hay que estar atentos, ¿no? Digo, a veces las proyecciones que se hacen son tremendamente catastróficas y está bien preocuparse por eso. Pero mirando al pasado, 500 milímetros, creo que fue 497, llovió en 1916, me estoy diciendo de memoria. Bueno, la SAT va a estar en un problema serio y los tucumanos van a estar en un problema muy serio. Entonces, hay que estar preparado para eso. Calentamiento,
y bueno, tenemos que arbolar las ciudades. No es fácil y no es fácil. Pero yo creo que el arbolado urbano es una de las herramientas más importantes para defendernos del calentamiento que está sucediendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto poder contar con su palabra hoy. Un gusto.